Hola, en el video anterior vimos los componentes pasivos en electrónica en profundidad. Hoy veremos qué es un circuito paralelo, serie y mixto, y cómo calcular circuitos resistivos, capacitivos e inductivos de una manera muy sencilla. Soy Tony y esto es Escuela Big Bang. Lo primero que veremos es un circuito de resistencias en serie. Para eso veremos esto. Es la serie del número 2, ¿no? Igual que esto, ¿no? Es una serie, ¿cierto? Entonces conectaremos en serie nuestras resistencias de esta manera: R1, R2, R3 y R4. Listo. Si agregamos una fuente a este circuito, entonces conectamos toda en serie con nuestra fuente, y una corriente puede pasar por nuestro circuito que lo conforman varias resistencias. Ahora, como recordarás, una resistencia es una posición de corriente, que vamos a representar con este personaje. A cada uno de estos le llamaremos ohm. Supongamos que R1 tiene 1 ohm, R2 tiene 2 ohms, R3 tiene 1 ohm y R4 tiene 3 ohms. Como ves, todos se oponen al pase de corriente por el circuito, entonces esto es equivalente a colocar una resistencia igual a toda la resistencia de ellas. Entonces se oponen 1 más 2 más 1 más 3, que es igual a 7 ohms, que impiden que fluya libremente la corriente. Es fácil, ¿cierto? Ya sabes entonces cómo reducir circuitos en serie. Ahora bien, si sabemos que el circuito con 4 resistencias es igual al otro de una sola, y supongamos que esta resistencia consume 1 ampere, entonces de igual manera la conexión de 4 resistencias consumirá 1 ampere. Entonces decimos que por un circuito en serie pasa la misma corriente por todos sus componentes. Ahora veamos este circuito. Es una fuente con una resistencia R1 de 1 ohm. Supongamos que por R1 pasa una corriente de 1 ampere. ¿Qué pasa si a la fuente le conectamos otra resistencia R2 que exige 1.5 ampere? Pues la fuente se los va a dar si esta lo soporta. Y si conectamos una R3 que pide 0.5 ampere, de igualmente la fuente lo suministrará, ¿cierto? Entonces, mientras más resistencias colocadas así, se le pedirá más corriente a la fuente, ¿cierto? Bueno, entonces está pasando cada vez más corriente, ya que cada resistencia pide corriente individualmente, lo que es igual a una menor resistencia, ¿no? Exacto. Entre más resistencias en paralelo se conectan, la resistencia total disminuye. Para calcular la resistencia total de resistencias en paralelo, se utilizan estas ecuaciones. A esta yo le llamo DMS, o lo que es igual, divide la multiplicación entre la suma. Y esta es la del menos 1. Primero veamos la del menos 1. Le llamo la del menos 1 porque un número elevado a la menos 1 es igual a 1 entre el número, como en esta ecuación. Entonces la ecuación se puede escribir así. Y esto es muy fácil de escribir en cualquier calculadora y te lo voy a demostrar. Para este caso, por ejemplo, digamos que tenemos para las resistencias estos valores: R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 1.5 ohms y R3 igual a 1 ohm. Si queremos la resistencia total, usamos la calculadora con el botón de a la menos 1 y sumamos cada resistencia a la menos 1. Al obtener la respuesta final, volvemos a ponerla al menos 1 y así de fácil, obtenemos nuestra resistencia total. También podemos usar la DMS, pero es más lento porque tenemos que ir juntando de 2 en 2. Primero hay que juntar R1 con R2 y al aplicar la DMS, o sea divide la multiplicación entre la suma, nos da 3 entre 3.5, o sea 0.8571. Y esta nueva resistencia que llamaremos R de 1 a 2, juntarla con R3 con la misma ecuación, que nos da 0.4614, o sea la misma cantidad que al usar la ecuación de menos 1. Ahora ya sabes cómo reducir circuitos en paralelo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una combinación de ambos? Pues tenemos un circuito mixto, y para reducirlo seguimos los mismos pasos. Imaginemos que tenemos este circuito. Para obtener la resistencia total del circuito tenemos que ir reduciendo por partes. El orden que voy a seguir no es una regla, la verdad es que puedes hacerlo en el orden que quieras, siempre y cuando reduzcas de manera correcta. Veamos R2 y R3. Si vemos, los dos consumen corriente en un mismo punto, tal y como en un circuito paralelo, por lo que estas resistencias están en paralelo. Entonces reducimos esa resistencia en una sola de 2 a 3, como ya hemos aprendido, y tenemos una resistencia de 3.33 ohms. Ahora veamos que la resistencia R1, R de 2 a 3 y R4 están conectadas seguidas, o sea en serio. Para esto las sumamos, y obtenemos R de 1 a 4 con un valor de 37.33 ohms. Ahora veamos que de igual manera las resistencias R5 y R6 están seguidas una de la otra, o sea en serie, por lo que las sumamos y obtenemos una resistencia de 5 a 6 igual a 107 ohms. Ahora veamos que R7 y R8 también toman corriente del mismo punto, por lo que están en paralelo, y reducimos de nuevo. Da como resultado una resistencia R7 a 8 con un valor de 47.7 ohms. Y ahora queda esa resistencia en serie con la resistencia R9, por lo que la sumamos y nos da una resistencia R7 a R9 igual a 67.7 ohms. Ahora vemos que R de 5 a 6, R de 7 a 9 y R10 toman corriente del mismo punto, por lo que están en paralelo, y volvemos a reducir el circuito, y da como resultado una resistencia R de 5 a 10 con un valor de 31.4 ohms. Por último, tenemos dos resistencias en serie.
R de 1 a 4 y R de 5 a 10, por lo que al sumarlas obtenemos una resistencia total de 68.8 ohms. La ecuación completa para la reducción del circuito es la siguiente. Un lío, ¿verdad? Pero bueno, si lo hacemos por partes, es bastante fácil. Ahora ya sabes cómo calcular la resistencia total de un circuito. Ahora solo falta decirte las equivalencias para condensadores e inductores. Primero vemos la reducción de un circuito de inductores y se hace exactamente igual que en un circuito resistivo, por lo que si retomamos el circuito anterior pero con inductores, con los mismos valores, entonces obtendremos una inductancia total con el mismo valor en henrios. Fácil, ¿no? Ahora, para circuitos capacitivos, o sea, con condensadores o capacitores, realizamos exactamente los mismos cálculos pero de manera inversa. Es decir, para condensadores en serie utilizamos la fórmula del -1 y para un circuito en paralelo solamente sumamos las capacidades. Y recuerda que la capacidad se mide en faradios, por lo que obtendrás un resultado en esa unidad. Si quieres practicar más con ejercicios como estos, te dejo unos en la descripción del video, y con esto te garantizo que aprenderás a reducir cualquier circuito. En el documento encontrarás el código de Scilab del ejercicio del circuito mixto visto en este video, además de ejercicios resueltos y el código en Scilab para calcular su solución de una forma intuitiva y rápida. Además podrías usar Scilab y el código para usarlo después con ellos y terminar tus tareas aún más rápido. Es un tip. Muy bien. Ahora ya sabes obtener la resistencia total de un circuito resistivo, la capacitancia total de un circuito capacitivo y la inductancia total de un circuito inductivo. Con esto podremos empezar a ver la ley de Ohm, lo cual es básico y te ayudará a entender cómo fluye la corriente y el comportamiento del voltaje en un circuito. En el próximo video veremos circuitos resistivos y aprenderás a usar la ley de Ohm de una manera intuitiva y práctica. Si te interesa, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y recuerda, esto es Escuela Big Bang, yo soy Tony y nos vemos en la siguiente clase. Estudiar por cuenta propia puede ser realmente difícil. Por lo general encuentras información incompleta, libros difíciles de leer, opiniones que no te ayudan a resolver tus tareas escolares, tiempo que pasas frustrado, presionado y preocupado por tu calificación. Entonces terminas cansado de tanta tarea y ni siquiera disfrutas el resto del día o la noche para dormir tranquilamente. Si esto te suena familiar, te gustará Escuela Big Bang. Escuela Big Bang es un lugar donde encontrarás consultoría en línea para actividades de electrónica, programación, diseño asistido por computadora y te ayudamos a resolver tus tareas y proyectos. En lugar de buscar por tu cuenta en internet con información que no te lleva a ningún lugar, deja que nuestros ingenieros expertos te brinden un plan personalizado para resolver tus obligaciones escolares. Pero esa no es la mejor parte. También te podemos dar herramientas y tips que te ayudan en tus tareas de ingeniería, ya sean clases grabadas, apuntes para resolución de problemas, atención por WhatsApp para preguntas pequeñas, por ejemplo. Después de todo, las necesitarás para tareas escolares futuras. Si todo esto te gusta, pero estás preocupado porque no sabes si tu problema lo podemos resolver, no te preocupes. Enseñamos en todos los niveles académicos a través de videoconferencias y podemos agendar una llamada sin costo para revisar tu problema en específico y resolver qué ingeniero es el más conveniente para ayudarte. Podemos ayudarte en asignaturas como electrónica analógica, digital o de potencia, diseño de piezas en 3D en SolidWorks o AutoCAD, programación de Arduino, PIX, microcontroladores o FPGA, principios básicos, intermedios y avanzados de programación en Python, C, C++, Java, DHDL, Verilog, MATLAB y Bash de Linux, robótica y control clásico, visión por computadora y principios básicos de desarrollo de apps en Android Studio. Para saber qué tan fácil son tus tareas escolares con nosotros, visita nuestra página de Facebook, donde encontrarás información de contacto o manda un WhatsApp a los siguientes números para agendar una cita. Nos vemos en la siguiente clase.